De Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, saludos desde Polideportivo, desde Radio Abarán, en este 9 de noviembre, ese día que se hizo famoso por el ramito de violetas, un lunes que no ha sido todo lo bueno que deseáramos, sobre todo en el mundo del fútbol, con un fin de semana plagado de derrotas. En cambio, el resto de modalidades deportivas sí que han tenido una jornada bastante positiva. Todo ello lo repasamos a partir de ahora. Comenzamos. Y es que en nuestro amplio panorama futbolístico solamente una victoria y un empate de entre todos los equipos representantes del municipio a lo largo y ancho del fin de semana. Un fin de semana que comenzaba muy temprano en lo deportivo, ya que, como recordarán los oyentes de este programa, en nuestra última edición, el pasado viernes, les comentábamos ya que estaba jugando el equipo de Primera Autonómica del Abarán Club de Fútbol el partido correspondiente a la 10ª jornada. Un partido que se marchaba al descanso con un 1-0 en contra, un resultado que hacía presagiar que se podía remontar en la segunda parte y traer algo positivo desde el campo de los cipreses, pero al contrario, la segunda parte fue a peor y además de sumar el equipo de Emilio Bru una nueva expulsión, en este caso la del defensa Juanvi, que debutaba la semana anterior, pues hay que añadir 2 nuevos tantos del equipo del Balsicas, que daban final la victoria al equipo que actuaba como local con ese rotundo marcador de Balsicas Atlético 3, Abarán 0. En este momento hay que hacer un inciso porque habitualmente en esta temporada 2015-2016 estamos teniendo la inestimable colaboración del club, de prácticamente todas las personas que están en el staff técnico y sobre todo de Pascualín, que está siendo quien nos ofrece todos los datos estadísticos, alineaciones, cambios, etcétera, en todos los partidos que juega el equipo abaranero, sobre todo cuando lo hace fuera de casa. Y en un momento tan difícil como este, el pasado viernes no pudo acudir al partido por el empeoramiento en la enfermedad de su madre, finalmente fallecía en el día de ayer. Hoy recibía cristiana sepultura y desde aquí pues sumarnos a este momento de dolor y pues darle un abrazo desde las ondas al bueno de Pascualín, que sin duda pues estará pasando un momento difícil. Indudablemente eso es lo más importante y es lo que hay que atender, pero esperamos que la próxima semana esté ya con el resto del equipo acompañándole, insuflándole ánimos y bueno, pues intentando llevar de la mejor forma posible esta situación tan difícil y en temas bastante importantes, mucho más indudablemente que el mundo del fútbol, en el que a veces dramatizamos demasiado y simplemente estamos hablando de resultados, de lo que es un juego y lo que es, en el caso del Abarán, en un equipo totalmente amateur, que eso sí, tiene unos objetivos que hoy por hoy no se están cumpliendo, sobre todo quizás si repasamos la tabla clasificatoria por los empates, que en estas ligas de 3 puntos pues castigan bastante al equipo que los consigue y de hecho el Abarán con solo 2 derrotas es de los equipos, si exceptuamos los 2 primeros clasificados, Abanilla y Esparragal, que continúan invictos, y el Alcantarilla, que es tercero con una derrota, pues precisamente el cuarto clasificado, el Cartagena B, tiene 2 derrotas, las mismas que el Abarán, pero es que el equipo abaranero se ha situado octavo y bastante lejos de las primeras posiciones, precisamente por esos 4 empates con los que cuenta en su casillero, lejos de las 6-7 victorias que ostentan algunos de los equipos que están en lo más alto de la clasificación. En fin, esto no son más que datos, no son más que estadísticas y esto puede variar en un par de semanas. No obstante, hay que tener en cuenta que el equipo de la Abarán es un conjunto en su mayoría con gente muy joven, con gente con poca experiencia en estas categorías y que bueno, pues hay que darle también un poco de tiempo para que vaya intentando componerse, dar su auténtica medida, recuperar lesionados, recuperar los sancionados, evitar las sanciones, que esto sí es algo muy importante, que lo venimos diciendo en las últimas temporadas,
Y bueno, pues finalmente encontrar ese esquema, ese equipo tipo que pueda afrontar con solidez los partidos. Si a eso le unimos que pronto se pueda utilizar de nuevo el Municipal de Las Colonias, a buen seguro que el equipo se encontrará más cómodo y todo ello redundará en un mejor posicionamiento y en unos mejores resultados que lógicamente también agradarán bastante más a la afición. Insisto en que este es un lunes un tanto especial por las circunstancias que han concurrido, pero lo que queda claro es que no fue un buen fin de semana, para nuestro fútbol, y tampoco lo fue, ni mucho menos, para el equipo de Primera Territorial. Al final, en ese partido adelantado a la tarde-noche del viernes, Balsicas Atlético 3, Abarán 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Como les decíamos, era la 10ª jornada la que se jugaba este fin de semana y el panel completo de marcadores fue el siguiente. Fuente Álamo 1, Rincón de Seca 3, Deite Terremóvil 2, Cartagena B 3, Mar Menor B 2, Beniel 2, Pliego 0, Abanilla 4, Yeclano B 0, Alcantarilla 0, Jabalí Añora 1, Jumilla B 0, Los Alcázares 0, Alberca 1, quizá el resultado más sorpresivo, Esparragal 2, Lumbreras 1 y Balsicas Atlético 3, Abarán 0. En la tabla clasificatoria, el líder es el Abanilla, seguido por el Esparragal, ambos prácticamente con los mismos números, 24 puntos en su haber, 7 victorias, 3 empates, ninguna derrota, muy poquita diferencia también entre goles encajados y goles marcados, pero de momento el equipo de Abanilla, el equipo del oeste de la Comunidad Murciana, que es el líder por esa mejor diferencia de goles. Tercero es el Alcantarilla, que sigue siendo el equipo menos goleado, solamente ha recibido 5, pero con 21 puntos a una victoria de los equipos que están por encima en la tabla clasificatoria. Cuarto vuelve a ser el Cartagena B, que tras una jornada dubitativa vuelve a estar en una posición inmejorable, con 18. Quinto el Balsicas, rival de Abarán en el último partido, también con 18. 17 tienen los Alcázares y Lumbreras. Octavo puesto para el Abarán. Recordemos, 4 victorias, 4 empates, 2 derrotas, balance negativo de goles, 16, sobre todo por los 2 últimos partidos fuera de casa, por sus 2 derrotas. Novena plaza para la Alberca con 15. 15 tiene también el Rincón de Seca, el próximo rival. Undécimo es el Fuente Álamo con 13. Duodécima plaza para Jabalí de Añora con 11. 10 tiene el Beniel. Deite Terremóvil, 14º con 9. 15º Yeclano B con 8. 8 también para el Pliego, que es 16º. 17º Mar Menor B con 7. 18º y último, todavía sin puntuar, el Jumilla B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Recordemos que en lo que queda de esta primera vuelta, aun yendo a ese tópico del ir partido a partido, el equipo abaranero le quedan por jugar 4 partidos fuera de Las Colonias y 3 en casa, aunque alguno puede que todavía en el Polideportivo, como nos comentaba el concejal de Deportes José Luis Carpena el pasado viernes. Concretamente, lejos de Abarán, habrá que jugar el próximo fin de semana en Rincón de Seca, un equipo irregular pero que parece en línea ascendente. Posteriormente en la Alberca, que este fin de semana conseguía la gran sorpresa del campeonato. Ya creo que para final de año, primero del año que viene, habrá que visitar al tercer clasificado y equipo menos goleado, Alcantarilla, y para cerrar la primera vuelta a domicilio, un clásico en el Villa de Beniel ante un equipo que está en la zona media y que no parece aspirar a dar el salto en esta temporada 2015-2016. Por contra, en casa hay que disputar solamente 3 partidos. El próximo 22 de noviembre, quizá adelantado al 21 si seguimos la norma de esta campaña, nuestro visitante será otro clásico, incluso en tercera división. El Lumbreras tampoco están viviendo los mejores momentos en estos tiempos en Puerto Lumbreras. Posteriormente hay que recibir al colista Jumilla, que la verdad que para ser un equipo filial lo está teniendo muy complicado y no parece que haya demasiados jugadores que puedan acudir a las llamadas del equipo mayor en Segunda División B. Y en la última jornada en casa de esta primera vuelta, pues hay que recibir nada más y nada menos, entonces sí que será ya en Las Colonias, al líder de la categoría, a la Unión Deportiva Abanilla. Vamos a ver lo que pasa y si con esa política del partido a partido se puede ir sumando de 3 en 3 y a buen seguro que veremos el futuro de forma mucho más despejada.
Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y si la jornada no fue buena para el primer equipo, tampoco lo fue, ni muchísimo menos, para los equipos de base. Ya les digo, muy poco positivo que contar en la noche de hoy. En segunda categoría juvenil, partido jugado en la tarde de ayer domingo, Atlético Torreño 5, Club Deportivo Abarán 1, y es que el equipo abaranero, si no llega esos jugadores que se esperaban para poder completar la plantilla, lo va a pasar bastante mal, utilizando prácticamente en cada semana algún jugador cadete para poder sacar adelante sus partidos. Precisamente los cadetes obtuvieron el mejor resultado en esta fecha que acaba de concluir. Club Deportivo Abarán 3, Pliego 0, en un partido que fue de claro dominio del equipo de Abarán, que se mostró bastante superior al rival y que poco a poco fue abriendo brecha en el marcador para conseguir finalmente una victoria relativamente cómoda. En categoría infantil, pues podemos decir que se repite la historia de semanas anteriores. Lamentablemente, en lo que se refiere a nuestro Abarán, encajó la goleada hasta el momento más dura de lo que va de competición. Y habrá que poner algún tipo de remedio a esta situación porque esto no es para nada normal. Jumilla 32, nuestro Abarán 1. De esta forma, el equipo abaranero marcó su primer gol de lo que va de temporada en el cuarto partido, pero no deja de ser una simple anécdota cuando en esos 4 enfrentamientos está a punto de pasar la centena de goles recibidos. Lo de menos es la clasificación, lo de menos es que se pueda puntuar más o menos, pero estas goleadas de escándalo esperemos que no afecten demasiado a los chavales. Estamos hablando de chavales de 11, 12 años que, bueno, pues aunque son una auténtica esponja y pueden olvidarlo todo rápidamente y pensar ya en el partido del próximo fin de semana, pues a la larga, cuando se repite una, otra y otra semana, pues debe de ser difícil de digerir. En cuanto al otro equipo infantil, pues sigue la buena racha, no logró la victoria, pero al menos tampoco volvió de vacío del José Antonio Camacho. Ceutí Atlético 1, Club Deportivo Abarán 1, fue el resultado final de ese encuentro disputado también en la mañana del sábado. Y ya, en cuanto a todos los equipos más pequeños, todo lo que queda son derrotas. En categoría Levín, en Las Pozas, Fútbol Base Yecla 9, Club Deportivo Abarán 3, en categoría Benjamín, partido disputado en el Polideportivo Municipal, Club Deportivo Abarán 2, Bosco de Cieza 6. En categoría Prebenjamín, bastante más apretado el partido, Club Deportivo Abarán 2, Ceutí Atlético 4, los más pequeños de nuestro fútbol. Y comenzaba este fin de semana la tercera categoría de Benjamines con el encuentro Ciudad de las Torres 8, Club Deportivo Abarán 3. Por cierto que en esta categoría no aparecen los resultados en la Federación Murciana. Tenemos que asegurarnos de esta situación por si estas terceras categorías, que son como categorías de iniciación, pues no tienen una clasificación oficial como lo tienen al menos los de segunda categoría. Insisto en que me parece que en esas edades y en esas categorías pues no es lo más determinante ni muchísimo menos, simplemente es una referencia para que los chavales pues se entretengan también con ello y tengan siempre el afán de superación. Y para terminar con el mundo del fútbol nos queda un partido en este caso de tercera Alevín, que se juega pasado mañana, miércoles, el día 11 de noviembre, a las 4:15 de la tarde, en el campo del Salvador, ciudad de Caravaca, nuestro Abarán. Esperemos que empiecen con un poquito de mejor pie los chavales del club abaranero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. En fútbol sala de nuevo volvieron a pintar oros, después de 2 jornadas en que el equipo abaranero había cosechado sendas derrotas. La primera entraba dentro de la lógica, la segunda fue una auténtica sorpresa, una desagradable sorpresa, pero sorpresa a fin de cuentas. En este caso, en un desplazamiento difícil y complicado como tenía el equipo dirigido por Deli en la mañana del domingo, un partido que además comenzó con bastante retraso, en la vieja Poli de Elda, en el denominado ahora Pabellón de Madera, Nueva Elda 3, Deportivo Abarán 5. Un partido en el que al cuadro abaranero le bastó prácticamente la primera parte para ganar el choque. Afortunadamente en la segunda no hubo tanto acierto y aunque hubo que sufrir un poquito, se acabó volviendo a casa con los 3 puntos que le vuelven a poner en la segunda plaza de la tabla clasificatoria
lo que indudablemente es un auténtico éxito para un equipo humilde, para un equipo sin demasiados recursos como es este Deportivo Abarán, frente a otros equipos que tienen muchísimas más posibilidades por población, por recursos económicos, por tradición, por tener clubes con equipos en categoría profesional o semiprofesional, etcétera, etcétera. Concretamente, en el partido disputado ayer domingo, como les digo, el equipo abaranero, dirigido por Deli, jugó con un 5 inicial compuesto por Alex en portería, con Iván Lerenas, Marcos, Jorge y Fran. También jugaron el segundo portero Rafa, con Alex Fernández, Manolo, Luismi, Sico y Fairi, los 11 componentes de la plantilla que tuvieron sus minutos en ese parqué histórico de la cancha eldense. Muy pronto se adelantó el equipo abaranero en el marcador, concretamente en el minuto 4 por mediación de Jorge, para abrir más ventaja en el minuto 6 cuando Luismi hacía el 0-2. En el minuto 13, Alex Fernández conseguía el tercer tanto para su equipo, dándole una cómoda ventaja, aunque 2 minutos más tarde, en el 15, era el cuadro eldense el que lograba su primer tanto, acortando distancias y metiéndose en el partido. Pero el minuto 18 fue mágico para el equipo abaranero, porque Manolo, por partida doble, hizo 2 tantos para poner el 1-5, un resultado rotundo con el que se llegaba al descanso del partido. En la segunda mitad, el equipo de Elda lo intentó por todos los medios, intentó acortar distancias y lo consiguió en el minuto 28, para volver a marcar en el minuto 32, poniendo ese marcador de 3-5 que todavía dejaba sin determinar cómo iba a quedar el partido, porque 8 minutos en fútbol sala, como saben nuestros oyentes, sobre todo los aficionados a este deporte, son una auténtica eternidad. Puede ocurrir de todo, y más cuando un equipo juega con portero jugador o 5 contra 4, como se le llama ahora. Pero lo cierto es que el cuadro abaranero supo defenderse con orden, y aunque, como decían en la propia expedición, con cierto sufrimiento, el partido acabó con los 3 puntos para el equipo de Abarán, que son un auténtico bálsamo después de esas 2 derrotas, sobre todo, insisto, la inesperada del pasado fin de semana en casa. Por tanto, al final, en el pabellón de madera, en esta jornada 10ª, Nueva Elda 3, Deportivo Abarán 5. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Seguimos con fútbol sala, seguimos con el grupo 7 de División de Honor Juvenil, que arrojó estos marcadores en la 10ª jornada. Ciudad del Vino 9, Aspe 0. Indudablemente el equipo aspense le está costando hacerse con un hueco en la categoría. Acrasala 5, Beliana 7. Pacote Bar 0, Futsal Molina 5. Aljucer El Pozo 5, Club Deportivo Murcia 2, partido bastante disputado. Futsal Librilla 3, Pinatar 3. Vedruna 8, Elche 2 y Calpe 1, Albacete 4. Muy buena la representación murciana, con El Pozo como líder, 10 partidos jugados, 10 victorias, 30 puntos. Segundo, Deportivo Abarán con 24. Tercero es Vedruna La Unión con 23. La cuarta plaza para Club Deportivo Murcia con 21. Quinto es Ciudad del Vino, el equipo de Valdepeña, primer no murciano de la competición, con 19 puntos. A continuación, en sexta y séptima plaza se encuentran Albacete y Beliana con 18. El octavo es Nueva Elda con 16. 15 tiene Calpe en novena posición. Décimo Futsal Molina también con 15. La 11ª posición para Librilla con 14. Y ya en las posiciones bajas de la tabla clasificatoria, porque hay un salto cualitativo, el 12º es el Pinatar, que tiene 7, la mitad del equipo que está justo por encima de él. 6 puntos para Crasal Alicante, 6 puntos para Elche, las 2 últimas plazas para Aspe con 3 y Pacote Bar de San Pedro del Pinatar, que todavía no sabe lo que es puntuar. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Tenemos un dato más acerca del fútbol sala, concretamente del Deportivo Abarán, y es que la buena temporada que está realizando el equipo de División de Honor no está pasando desapercibida para nadie, ni siquiera para los seleccionadores del combinado regional murciano, que está preparando ya el Campeonato de España, y concretamente pasado mañana miércoles día 11 a las 9:15 de la noche jugará
en el pabellón Entrevías de Alcantarilla, en el pabellón Jara Carrillo, un encuentro contra el Club Deportivo Murcia, filial del Bodegas Carchelo Jumilla, equipo de tercera división, convocados por parte del Deportivo Abarán, Manolo, autor de 2 goles en el día de ayer, Fran Gómez y el portero Rafa. En otras ocasiones han sido otros jugadores los que han estado también en esta preselección. Habrá que esperar hasta el final para saber cuántos y quiénes son los jugadores del Deportivo Abarán que están en la selección definitiva para defender el pabellón murciano en el Campeonato de España, en la primera fase del Campeonato de España, que suponemos será a finales del mes de diciembre, pero ya será una cuestión de la que les informaremos oportunamente. Pero de momento, una muy buena y una gran representación del club del Deportivo Abarán en el combinado regional murciano. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y en cuanto a balonmano, pues sí que fue una jornada que no llegamos a poder calificarla de redonda porque se produjo una derrota en primera división femenina. El resto de equipos sí que lograron vencer y en general con bastante holgura, con bastante superioridad sobre sus rivales. Fue además un día que, como ya anunciábamos el viernes, podemos catalogar de especial en lo que es la Asociación Abaranera, porque en la tarde del sábado, entre el partido de primera femenina y segunda masculina, se llevó a cabo la presentación de los 6 equipos del club en las distintas categorías, tanto en hombres como en féminas. Lo cierto es que es algo que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Bien es cierto que desde hace también mucho tiempo había una escisión y estaba funcionando 2 clubes distintos. Por un lado la Unión Deportiva Abarán en las categorías femeninas, por otro la Asociación Abaranera en las masculinas. Este año las circunstancias han hecho que se diera el paso adelante y los 2 equipos estén unidos. Además, con un detalle en esa presentación de la tarde del sábado que creo que es digno de reseñar, y es que hubo una serie de pergaminos de agradecimientos por parte del club a una serie de personas en las que concretamente había varias de la antigua Unión Deportiva Abarán, los que han sido prácticamente las personas más importantes, las que más tiempo han dedicado, las que han mantenido en vivo esa llama del balonmano femenino, que no es nada fácil ni muchísimo menos. Estamos hablando del único deporte femenino que se practica habitualmente en Abarán con continuidad desde hace muchísimos años. Lógicamente, ahí estaba María Jesús Montiel, ahí estaba Bárbara Gómez Molina, ahí estaba José Antonio Gómez Gálvez, y bueno, también hubo un reconocimiento para Carlos Bosch, una persona que ha sido importante en el esquema de la Asociación Abaranera en estas últimas temporadas, cuando la situación de la Junta Directiva y de personas que pudieran echar una mano, o las 2, si hacía falta, era bastante complicada. Afortunadamente este año, con esta unificación, parece que también lo que es el plantel directivo ha aumentado. Las diferentes personas que están en cada una de las secciones o en cada una de las ocupaciones del club hacen que sea bastante más llevadero, y nos alegramos sobremanera que así sea y que vaya en aumento, que es lo que sin duda hace falta, no en este, sino en todos los clubes. Lo que uno, desde hace muchísimos años, suele llamar la intendencia. No solamente nos vale el presidente, no solamente nos vale el primer entrenador, también vale el delegado, también vale el utillero, también vale el que lleva la botellita de agua, también vale el que el sábado por la mañana o el domingo por la tarde coge su coche y se va a llevar a los chavales, a las chavalas, a aquel sitio donde tengan que disputar partidos. Todos ellos también valen, y no se puede decir nunca mejor aquello de que la unión hace la fuerza. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, después de esta mención a lo que fue esa tarde festiva del sábado, pues vamos a lo puramente deportivo, a los resultados que se dieron a lo largo de toda la jornada. En segunda división masculina, Asociación Abaranera 42, Heliocroca B 13. Lógicamente era un partido de los que se suponía que iba a ser fácil ganar, y así lo fue. Incluso podríamos hablar de una cierta relajación, porque de no haber mediado la misma, pues incluso el equipo rival, el segundo equipo de Lorca, es posible que no hubiera llegado a los 2 dígitos en su cuenta goleadora, a los 10 goles.
Al final, un 42-13 que deja bien a las claras la diferencia que había entre el equipo que dirige Eduard Kulesov y el rival que tenía enfrente. Este año hay que reconocer que en la categoría, como suele ser habitual en las temporadas anteriores, hay 3-4 equipos, quizá incluso 5, que dicen muy poco. Luego hay un par de equipos que son los que te pueden fastidiar cualquier encuentro y pueden erigirse en jueces de la contienda, y luego los 5 o 6 equipos, creo que no más, que pueden aspirar a estar entre los 4 primeros. Lógicamente, la Asociación Abaranera, a pesar de la temporada de renovación, a pesar de contar con muchísima gente joven, pues es un aspirante a meterse en esas 4 primeras posiciones, porque como hemos dicho en tantas ocasiones aquí en este micrófono, eso, al menos bajo nuestro punto de vista, está en el ADN del equipo, y sería impropio, yo creo que sería imposible, impensable, que este equipo jugara sin intentar estar entre los mejores. En cuanto a la segunda división, en esta jornada era la 7ª del campeonato. El resto de marcadores fueron Bullense 14, Cejín Atlético 19, Ademur UCAM 36, Alguazas 18, UCAM Balonmano Murcia 37, Maristas Cartagena 27, Club Balonmano Murcia B 25, Lorbus Heliocroca A 27, CAP Cartagena 32, Jumilla 30, el partido más igualado, como se preveía, y Heliocroca C 28, Cejín Atlético 23, además del comentado Asociación Abaranera 42, Heliocroca B 13. En la tabla clasificatoria, el CAP Cartagena, el líder absoluto, con 8 partidos, 8 victorias, 16 puntos por tanto. Segundo, Ademur, con 7-1, 14. UCAM Balonmano Murcia es tercero con 6-1, ya que tiene un partido menos, 12 puntos. Jumilla es cuarto, 6-2, 12 puntos. Asociación Abaranera quinto con 4-3. Hablamos de victorias, derrotas, porque es lo más clarificador. Luego, si hay algún empate, habrá que indicarlo también, pero de momento no va ninguno en las jornadas disputadas, con 8 puntos. 8 puntos también tiene Heliocroca, 8 puntos tiene Maristas de Cartagena, precisamente esos dos equipos que comentábamos que pueden ser, bajo nuestro punto de vista, los jueces de la competición. Y ya en la zona de los menos potentes, se encontraría en octava plaza el Club Balonmano Murcia B con 6 puntos, Heliocroca C, que tiene 4, Heliocroca B 4, Alguazas 2, Cejín Atlético 2 y 13º y último Bullense con 0 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Ya saben, el próximo fin de semana un partido de esos interesantes para lo que se refiere al equipo de la Asociación Abaranera, que ha de visitar el pabellón Hermano Isaac de Cartagena para enfrentarse a Maristas. Quizá uno de los partidos más clave de lo que queda de primera vuelta, pero de eso hablaremos en otro momento. Siguiendo con las categorías masculinas, otro partido que también pudimos presenciar en la matinal del sábado y que acabó con victoria local, con clara victoria local. En categoría cadete, Asociación Abaranera 23, Bullense 13, y atención a este equipo, a este joven equipo abaranero que este año está disfrutando de la categoría, con 3-4 chavales que son prácticamente los que ahorman el equipo, pero con la llegada de otros chavales más jóvenes que poco a poco están también aportando y que poco a poco han de ir tomando protagonismo para que todo no se base en los mismos jugadores, en las mismas formas de jugar. En categorías femeninas comenzamos por lo que fue el único resultado negativo. Se esperaba, se sabía que iba a ser complicado. Asociación Abaranera 18, Águilas 21, en ese partido de primera división, un equipo con pocos efectivos a las órdenes de Adolfo Carrillo, pocos efectivos senior, acompañado siempre por varias jugadoras juveniles, enfrente un Águilas que este año ha repescado a jugadoras que han estado en otros territorios, incluso en otras territoriales, porque algunas de las jugadoras han estado en la zona de Andalucía, sobre todo, incluso jugando en categoría semiprofesional. Este año han vuelto al conjunto aguileño, que quiere reverdecer viejos laureles y dicen que quiere ascender de categoría. Bajo mi punto de vista necesitaría, para afrontar esa categoría superior, esa división de honor plata, pues un engranaje y una estructura bastante superior. Pero en fin, al menos parece que este año nos van a deparar buenos partidos, porque estamos hablando de una liga de 3 vueltas y posteriormente suponemos que habrá playoff final, con lo que no será
ni mucho menos el último enfrentamiento ante el equipo aguileño, y hay tiempo más que de sobra para intentar buscar revancha en el aspecto puramente deportivo, que no hay otra cuestión de por medio, ni muchísimo menos. En categoría juvenil, era jornada de descanso, pero recuerden, la semana anterior el equipo aplazó el partido que correspondía a esta, para poder disfrutar también en la mañana del sábado de un partido, de un derbi bastante descafeinado, porque aunque el equipo juvenil demostró, del rival, del Balonmano Cieza, demostró bastante más nivel que el cadete, pues todavía hay un escalón de por medio bastante grande entre unas y otras. Lo cierto es que el resultado final fue de Asociación Habanera 23, Club Balonmano Cieza 12, insisto, un equipo, sobre todo físicamente, bastante bien armado. En categoría cadete, en la mañana de ayer domingo, un partido que era también de lo más interesante de la jornada, debido a lo que ya se había visto el año anterior, en el Juan Valera de Bullas, Bullense 16, Asociación Habanera 19, victoria importantísima para las chicas entrenadas por Antonio García, que tenían ante sí posiblemente a uno de los equipos más correosos que se puedan encontrar en esta temporada. También se jugaba el partido de infantiles, que era algo en el que se abría la mañana, y bien por la diferencia de ambos equipos, bien porque las chicas sobre todo estaban más frescas en el primer encuentro, ya que algunas tuvieron que doblar partido, también victoria, pero victoria en este caso bastante más cómoda. Bullense 10, Asociación Habanera 30, indudablemente para el balonmano fue una gran jornada, fue un gran fin de semana, también lo fue para el fútbol sala, una lástima que no lo fuera tanto para el fútbol, pero en fin, habrá que esperar a una mejor ocasión y a ver si en la próxima, para no irnos demasiado lejos, pues se puede cumplir este deseo y que la mayor parte de nuestros equipos logren salir victoriosos de sus respectivos enfrentamientos. Para ello, como hemos dicho en tantas ocasiones y durante tantos años, solamente hay una receta: trabajo. Para ello, algunos equipos ya han entrenado incluso en la tarde-noche de hoy. Queríamos tener con nosotros algunos representantes del Deportivo Abarán, pero lo primero es el entrenamiento. Ya estarán aquí. Pronto, quizá la próxima semana. Ahora nosotros vamos a poner el punto y final a este programa en la noche de hoy, en el que hemos repasado tantos resultados, esperando que no se haya quedado ninguno en el tintero, esperando que haya sido como siempre de su agrado, y que recuerden que el próximo viernes volvemos a tener aquí una cita, todos juntos, todos por el deporte local en Polideportivo. Gracias por su atención, muy buenas noches y hasta el viernes.